Como los discípulos de Maús que acabamos de escuchar en el Evangelio, en esta novena a la Virgen de la Blanca, muchas y muy variadas son las conversaciones que nosotros llevamos por el camino de la vida, edificantes unas, algunas perdidas, otras que mejor no hubiéramos tenido nunca. ¿Cuántas veces usamos la lengua para dañar al prójimo con esos chismes y murmuraciones que con tanta frecuencia denuncia el Papa Francisco en sus homilías? Difamamos y faltamos a la verdad. Contamos secretos que nos cuentan en confidencia en la vida cotidiana, aunque no sean de grandes cosas. No digamos ya cuando se llega al insulto o faltas de respeto entre vecinos, o incluso en el ámbito que más hemos de cuidar, con más cariño, con más esmero, la familia. El rosario es la oportunidad diaria que tenemos de rectificar el mal uso de la lengua que todos hacemos a diario. Nos ayuda a rectificar nuestra intención, nos ayuda a reparar el mal que tantas veces hacemos con aquello con lo que solo deberíamos alabar, bendecir y dar gracias a Dios, buscando amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Nos puede ayudar en este cuarto día de la novena contemplar el rosario como una conversación de amor con Dios a través de su Madre, de nuestra Madre. Una conversación que, como veíamos ayer, tiene en cuenta los misterios más altos de la vida de Cristo. Esos misterios que iluminan y dan sentido hoy a nuestra vida. Mientras vamos desgranando las oraciones de nuestros rosarios, pensamos en aquellas personas que nos han pedido oración. Conversamos con Dios de la situación en la que nos encontramos cada día. Le contamos nuestras dificultades, también nuestras alegrías. Le pedimos ayuda para nuestros proyectos, para nuestros planes. Ponemos en sus manos nuestras preocupaciones, aquello que inquieta nuestro corazón, que no termina de dejar tener paz en el corazón, que nos produce incluso tristeza. Aprovecharemos esa conversación amorosa con Dios para interceder por los demás, para rezar los unos por los otros, personas concretas, con rostros, miradas, recuerdos, lágrimas, sonrisas. Qué hermoso cuando se descubre que el rosario no es una devoción más entre otras muchas, sino que tiene un peso especial en nuestra vida. No por casualidad, la mismísima Virgen María ha pedido que se rece en numerosas apariciones, de las más conocidas en Lourdes y Fátima. ¿Qué es esa conversación que traéis de camino?, preguntó Jesús a los discípulos de Maús y nos pregunta hoy también a nosotros. ¿De qué vais a hablar cuando salgáis de misa? Podría ser una pregunta que nos dirigiera hoy el Señor, ¿verdad? ¿De qué va a ir vuestra conversación? En los discípulos de Maús descubrimos tristeza y desesperanza. Jesús ha sido crucificado y con su muerte han desaparecido todas las grandes esperanzas que habían puesto en él, que iluminaban sus corazones. Se sienten perdidos. Han perdido a Jesús y se han perdido ellos. Así nos ocurre también a nosotros. Cuando perdemos de vista a Jesús en nuestro día a día, nos perdemos nosotros. La tristeza nos envuelve y ya no somos capaces de amar al prójimo, sino tantas veces hemos de reconocer tú y yo, de despellejarlo con nuestra lengua. Sin embargo, en los discípulos de Maús, algo cambia profundamente su corazón.
la Eucaristía. Aquellos que se iban tristes al anochecer de aquel día, regresan alegres y contentos, aun en las sombras de la noche. La Eucaristía ha sido para ellos el descubrimiento de la resurrección de Cristo, de Jesús vivo, que conversaba con ellos en el camino, que les explicaba el sentido de las Escrituras, como hacemos nosotros en el Rosario. La misma conversación sobre las Escrituras, porque los misterios recorren las Escrituras, desde la encarnación hasta la glorificación de María. Con Jesús resucitado, todo ha cambiado. Exactamente así nos ocurre a nosotros. Cuando el rezo del Rosario nos lleva a participar de los sacramentos de la redención con fuerza, de la confesión frecuente, de la Eucaristía, de la Santa Misa, que son los sacramentos más frecuentes en nuestra vida, descubrimos en ellos el abrazo de amor misericordioso que abraza nuestra debilidad, que abraza nuestro pecado. Eso es la confesión. En aquello que más nos humilla, descubrir el abrazo misericordioso de Dios, que nos acoge, que nunca se asusta de nosotros y que nos quiere abrazar con frecuencia. Y en la Santa Misa, pues todo, ¿verdad? El mismo Cristo resucitado, todo. ¿Qué es la Eucaristía? Todo en nuestra vida. La devoción a María, a nuestra Madre de la Blanca, no se entiende si no nos lleva al encuentro con Cristo en los sacramentos. No se entiende. No se entiende querer mucho a la Virgen de la Blanca y no confesarnos con frecuencia y no ir a misa todo lo que podamos, lo que nuestras obligaciones nos permitan. No se entiende. Ojalá que para nosotros el rosario no sea una devoción más, entre otras, sino esa conversación amorosa con María que nos lleve siempre al encuentro con su Hijo. Allí donde sabemos que se encuentra de verdad, de una manera cierta, efectiva, operativa, dispuesto a obrar ese milagro de los discípulos de Emaús en cada uno de nosotros, para que esas sombras de tristeza, de preocupación, más aún en esta pandemia, con tantos rebrotes, con tanta incertidumbre, necesitamos el abrazo de María, necesitamos su consuelo, necesitamos su fuerza. Y María nos lleva siempre a Cristo, siempre. Y si no, no es auténtica devoción a María. Si el cariño a María no te lleva a Cristo, no es auténtica devoción a María. No puede ser. No os voy a engañar. Habrá días en que nos dé pereza rezar el rosario. Será síntoma de una necesidad mayor en nuestra vida. Es una devoción que requiere esfuerzo, que requiere su atención, su entrega, su abnegación y también su responsabilidad. El egoísmo, la soberbia, la lujuria, la ira, nos pueden jugar malas pasadas al tratar de apartarnos de su rezo diario, ya sea en compañía, que es la mejor manera, o por nuestra cuenta, en familia o paseando, ¿verdad? Por el campo, por donde sea, ¿verdad? Por casa. Y uno de los recuerdos que más tengo de mi familia es mi madre sentada en casa, en el salón, y mi padre paseando por toda la casa, rezando el rosario, para arriba y para abajo, ¿no? Yo, como soy el pequeño de mi familia, pues no tengo el recuerdo de mis hermanos mayores, ¿verdad? Que es que siempre que había un chiquillo pequeño, pues con mi padre en brazos, para arriba y para abajo. Bueno, eso no es cuestión de otros tiempos. Yo conozco ahora numerosas familias que gracias al confinamiento han vuelto a rezar el rosario en familia y no lo han dejado, porque han descubierto la fuerza que les ha dado. El demonio
sabe lo importante que es para nosotros que lo recemos cada día. Por eso, con 1000 sutilezas, trata de apartarnos de María, porque apartarnos de ella es apartarnos de Jesús y dificultarnos enormemente la salvación. Recuerda, a Jesús siempre se va y se vuelve, se regresa por María. No dejemos de tener esta conversación diaria con nuestra Madre, de modo que nos ayude a enamorarnos del corazón de Cristo, con sus palabras dulces y recias que nos sostienen y acarician. Santa María Virgen y Madre de la Blanca, ruega por nosotros.